¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca hablar de Marc Guiu y su marcha al Chelsea. El canterano del FC Barcelona abandonará el club de su vida para irse al conjunto londinense a cambio del pago de su cláusula de 6 millones de euros. Y en este vídeo hoy os vengo a contar por qué creo que no es ningún drama, no lo es, que Marc Guiu se vaya al Chelsea, porque incluso el Barça se podría beneficiar en el largo plazo. Os voy a dar el nombre que para mí tiene más potencial de toda la cantera en esa posición en el corto medio plazo, y porque creo que el Barça ha actuado bien en el caso de Marc Guiu. Para empezar, vamos a hablar un poco de todo el contexto. El Barça va a recibir una suma de 6 millones de euros por un futbolista que suma unos 1000 minutos entre el primer equipo y el filial en toda esta temporada. Por lo tanto, en el fútbol profesional Marc Guiu todavía es un desconocido. El Chelsea está pagando una cantidad relativamente alta, teniendo en cuenta que 6 millones de euros para un juvenil, un jugador que todavía no ha tenido minutos realmente de calidad en el primer equipo, es una cifra importante, es una apuesta del club. El Barça, por lo tanto, no está perdiendo un activo importante en plantilla, sino un activo a futuro. Pero evidentemente lo primero que tenemos que pensar es que yo, y os lo digo ya para empezar el vídeo, creo que Marc Guiu no tenía el potencial para ser el delantero centro titular del Barça en el largo plazo. Tenemos un Lewandowski con 36 años, tenemos que empezar a pensar en un posible relevo del delantero polaco porque evidentemente no va a durar para siempre y ya se está intuyendo una decadencia que el Barça tiene que anticipar, pero es que a veces olvidamos que el Barça acaba de hacer una apuesta de 30 millones fijos más unas variables importantes en un jugador que es Vitor Roque. Y muchos me diréis, pero Blaias y Vitor Roque no ha jugado con Xavi, ha estado condenado al banquillo. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que no podemos sacar conclusiones por unos meses en los que el proyecto iba dando tumbos, en los que el Barça a nivel futbolístico no estaba siendo capaz de ser reconocible. Y ahí aterrizó un chaval joven que venía de una lesión, que no tenía, parecía ser, la confianza del entrenador y que además tenía la papeleta de jugador que iba a cambiar las cosas. Recordad cómo llega Vitor Roque. Es un fichaje, era un fichaje para ya, para que el Barça empezase a cambiar. Con todo ello, el caldo de cultivo era ideal para que Vitor Roque no terminase funcionando en esos primeros meses, y así fue. Pero el Barça ha hecho una apuesta muy importante por este jugador que solo tiene un año más, es del 2005, que Marc Guiu. Con todo esto, Marc Guiu, el que veía, vio que en el primer equipo estaba Lewandowski en el corto plazo, un jugador que ha costado 30 millones, que por lo tanto necesitarás sacarle un rendimiento económico, necesitarás revalorizarlo para que en caso de que no te funcione le puedas vender. Y yo sigo confiando en Vitor Roque, creo que es un delantero con mucho potencial, con más potencial que Marc Guiu, y para mí Marc Guiu tenía, diríamos, el cartel de ser un gran jugador de equipo para el Barça, un buen revulsivo, un buen complemento, un jugador, diríamos, para tener algo distinto en el banquillo y para poder aportar, como estaba haciendo este año, cosas distintas en el FC Barcelona. Al final no olvidemos, Marc Guiu es un delantero que hasta esta temporada no era de los más destacados de la Masía, no era uno de los nombres que todo el mundo tuviese en boca, no lo era, era un jugador de equipo, con unas condiciones físicas sobre todo, y una capacidad para marcar goles importante, pero él da el salto una vez empieza a destacar en el Europeo Sub-17 el año pasado, en este Mundial Sub-17, tiene minutos con el primer equipo y va marcando goles, va sumando buenos momentos y eso evidentemente cala en el aficionado. Pero la realidad es distinta. Ahora se está pintando la marcha de Marc Guiu como una auténtica trastada desde algunos sitios, ¿no? Como un hecho realmente duro para el FC Barcelona. Y yo creo que no. Vamos a ver algunas imágenes, algunos remates, algunas jugadas de Marc Guiu para que os vaya explicando el por qué creo que su perfil no era el más ideal para el FC Barcelona. Antes de nada, en pantalla ya tenemos el radar de Marc Guiu esta temporada con el filial del Barça. Lo que más ha destacado Marc Guiu, lo tenemos aquí, sobre todo es en presión, es un jugador agresivo, presionando, ha estado por encima de lo esperado. Él ha marcado 6 goles en el filial, ha estado por encima de los goles esperados, sabemos que es un buen rematador, pero luego es, diríamos, está en la media en todo lo que tiene que ver con asistencias esperadas, pierde bastantes balones, teniendo en cuenta que no es un delantero especialmente asociativo, tampoco es un jugador que use el regate o la conducción. En cambio, sí es un futbolista que añada valor, ¿no? Sobre todo a través de los remates. Ahí Marc Guiu ha demostrado ser un jugador importante. ¿Qué tipo de delantero es Marc Guiu y en qué ha destacado esta temporada? Él siempre ha sido un jugador que ha tenido el gol entre ceja y ceja, ¿no? El típico delantero
con capacidad para marcar las diferencias en el remate, muy buen remate con ambas piernas, ¿no? Tanto con la diestra como con la izquierda, y tenemos, bueno, pues distintos disparos que él ha ido haciendo a lo largo de esta temporada, y sobre todo muy buen timing para el desmarque. Es un jugador que entiende cuándo desmarcarse, fijaros ese cambio de ritmo para atacar en la profundidad, los disparos. Es un jugador que, por lo tanto, cuando encara portería sabes que tiene la capacidad para marcarte las diferencias, y eso evidentemente es algo muy importante en un delantero. Pero ¿por qué yo os he dicho al inicio del vídeo que no creo que tenga el potencial, el nivel, el perfil para ser el delantero centro titular del Barça? ¿Y por qué, por lo tanto, ganar 6 millones con un jugador que todavía no ha tenido minutos de calidad en el primer equipo es una buena noticia? Porque Marc Guiu no es un delantero asociativo. Y me diréis muchos, bueno, pero esto Luis Suárez no lo era. Yo creo que Luis Suárez sí lo era. Creo que hemos olvidado muchas veces los matices que tenía Luis Suárez, las descargas que él hacía con ambas piernas, la facilidad para entender el ritmo asociativo de Messi y Neymar, dos de los mejores jugadores a nivel asociativo que ha dado del fútbol. Ahí Luis Suárez lo ponías en el centro y es que encajaba. Es que él encajaba en ese contexto. Marc Guiu evidentemente ahí tiene la capacidad para presionar, él es un jugador, bueno, pues fijaros en esta jugada, ¿no? Para presionar, para recuperar balones, luego buena toma de decisiones muchas veces, el desmarque, buen timing. Otra vez ahí el desmarque de Marc Guiu para definir, y está a punto de marcar otro gol. Pero repito, asociativamente es un jugador con dificultades en el control orientado, con dificultades para jugar al primer toque, dejar rápido de cara, para moverse en espacios reducidos. Él es otro tipo de perfil, y el FC Barcelona te va a exigir otras cosas. Eso no significa que él eso no lo pueda ir trabajando, pero de base Marc Guiu no lo tiene. Y al final no podemos olvidar, en el primer equipo del Barça la exigencia es mucho mayor, y no todos valen. Yo creo que el Barça también hace bien en una época de dificultad económica de sacar un rédito por sus jugadores. Algo que, por ejemplo, el Real Madrid ha hecho muchas veces. Yo no digo que tenga que ser el camino del Barça. Evidentemente no vas a vender a Lamine Yamal o a Pau Cubarsí, que son prodigios. Pero con futbolistas que tú lo mejor dices no tienen el nivel para sentarse en el 11 titular del Barça, están exigiendo o quieren un mejor contrato, quieren asegurarse unos minutos. Bueno, pues antes de tenerlos en el primer equipo, que no jueguen y por lo tanto se devalúen, aprovechar esos picos de rendimiento, como con Marc Guiu, que ha tenido buenos minutos con el primer equipo en forma de goles, y que con el filial ha tenido unas buenas cifras también en pocos minutos. Aprovechar que el jugador ahora mismo está en su pico de rendimiento para poder sacar dinero. El Barça esto no lo ha hecho prácticamente nunca, y creo que es una muy buena forma de poder revalorizar y sacar rédito a la buena temporada del filial, como va a suceder con Mika Faye. Como veis, Marc Guiu es un jugador a veces irregular en lo técnico. Evidentemente él tiene la capacidad para incidir en el marcador. Fijaros, ese desmarque es maravilloso, pero a veces no, ese punto de finura le falta en el remate y en el gesto final, y eso es algo que evidentemente se puede trabajar, pero que también se tiene que tener en cuenta a la hora de valorar al jugador. Creo que con Marc Guiu era un perfil interesantísimo para el Barça a la hora de valorarlo en el largo plazo como complemento de plantilla. Pero si tú me dices con la marcha de Lewandowski si va a ser un jugador titular, si tiene ese potencial, yo te diría que no. A diferencia de, por ejemplo, Pau Cubarsí o Lamine Yamal, que evidentemente son otra pasta. Y lo mismo digo de Marc Casado. Creo que Marc Casado no tiene el potencial para ser el titular en el centro del campo, pero sí me parece un excelente complemento de plantilla. Excelente. Pero si ahora te viene un equipo y te ofrece 10 millones, 8, por Marc Casado, que ha tenido mucho más peso en el filial, también es difícil muchas veces rechazarlo. Porque hablamos de jugadores que no han tenido todavía impacto en la primera plantilla. Para que Hansi Flick le diese minutos a Marc Guiu de calidad, la única posibilidad sería en esa punta del ataque, donde Marc Guiu ha jugado toda su vida. Ahí podemos acompañarlo, evidentemente, con jugadores como Rafinha, Lamine en los extremos, que es algo que hemos ido viendo esta temporada. Y el centro del campo podríamos añadir perfectamente a Gavi, pero para dejarlo corta y al pie, podríamos ver algo parecido a esto. Un Barça, ¿no?, en fase ofensiva que se situase, diríamos, más o menos así. Marc Guiu tiene la problemática de que él solo puede jugar en la punta, a diferencia de, por ejemplo, Vitor Roque, que lo hemos visto con Xavi, cayendo más hacia un perfil izquierdo, jugando en ese intervalo. Marc Guiu es un 9 al uso, un 9 puro. Por lo tanto, su especificidad inhabilita cualquier opción de sacarlo de esa zona. Entonces eso hace que solo puedas utilizarlo en la punta o acompañado por otro jugador, en este caso el propio, evidentemente, Robert Lewandowski, que podría entrar por otro integrante. En escenarios de remontada, el Barça hubiese podido utilizar a Guiu y Robert Lewandowski en punta, con Pedri, Gundogan
en la base, con Rafinha, Lamine, 4 delanteros, y ahí que Lewandowski y Marc Guiu compartiesen esa doble punta, donde el canterano del Barça puede ser más agresivo. Yo tampoco le veo un jugador o un complemento ideal para convivir con Robert Lewandowski, por el motivo en el que él necesita espacios parecidos, en el que él no es un jugador asociativamente lo suficientemente pulcro como para permitir conexiones en la frontal, y por lo tanto ahí Marc Guiu creo que necesita esa soledad del punta para poder vivir bien, o otro acompañante que sí tenga esa capacidad para jugar en tres cuartos, más un perfil, para que nos entendamos, Antoine Griezmann. Por todo ello creo que también los minutos de Marc Guiu hubiesen podido ser más escasos en la primera plantilla, contando con Robert Lewandowski y Vitor Roque como delanteros, e incluso la opción de Ferran Torres, que ya ha dicho que se va a quedar en el primer equipo y que sabemos que puede ser un complemento para banda derecha, para banda izquierda y también para la punta del ataque, ofreciendo cosas distintas a las que ofrece Lewandowski. Los 2 millones que le ofrecía el FC Barcelona, que se está comentando en distintos medios que el Barça le estaba ofreciendo a Marc Guiu, son unas cifras más que correctas, teniendo en cuenta el nivel del futbolista, lo que ha demostrado en la primera plantilla y el tapón que tiene por delante, que no es un jugador que el año que viene digas, no, es que con Flick iba a ser titular, es que con Flick iba a tener muchos minutos. Esto no es así. Sobre el papel, que luego el fútbol es fútbol y pueden suceder mil cosas, pero sobre el papel Marc Guiu no iba a contar con esos minutos. La oferta era buena. Entrar en una guerra, en una puja con un equipo como el Chelsea, que sabemos que está despilfarrando el dinero de una forma demencial, porque ha gastado más de 1.000 millones en 2 ventanas de mercados, en la temporada 22-23, 23-24, el Chelsea ha gastado más de 1.000 millones de euros. El proyecto deportivo ahí es nulo, es acumular por acumular, una acumulación que no te está llevando a ningún sitio, y evidentemente eso en algún momento tiene que florecer. El Chelsea tendrá que florecer en algún momento, porque tiene muchos jugadores. Kendrick Páez y Estevao son probablemente, junto a Lamine Yamal, los dos mejores 2007 del mundo, y los tiene el Chelsea. No han llegado todavía, pero son 4 años, tienen que ser de los mejores jugadores del mundo, o están llamados a estar en esas conversaciones. Claro, Marc Guiu se suma a ese proyecto, es decir, tengo 18 años, en 4 años, si sigo manteniéndome en el Chelsea, a lo mejor puedo ser el delantero titular de un equipo muy bien montado. Y mientras tanto, trinco, cobrando bien, un buen contrato, algo que el Barça no le podía garantizar. Yo, de verdad, creo que se tiene que entender la postura de Marc Guiu. Mucha gente dirá, no, pero es que ¿por qué no ha peleado? Porque, bueno, sencillamente creo que él también ha visto que quizás no tenía el nivel necesario para ser delantero titular del Barça, y que para quedarse en la sombra, para que en 2 años llegue otro jugador, otro delantero, y a lo mejor pierdas más peso, y devaluarte, y no ser capaz de llegar a firmar ese contrato, lo hago ahora, me anticipo. Que al final la carrera de un jugador es corta, es difícil de pronosticar, tiene muchos matices, muchos grises, y te puede pasar cualquier cosa. Entonces yo creo que Marc Guiu está no solo en todo su derecho, sino que yo entiendo el movimiento de Guiu. Otra cosa es que podamos compartir más o menos el equipo en el que termina yendo, si va o no a tener más o menos minutos, pero creo que en definitiva es un movimiento lógico. Yo lo puedo entender. Y para el Barça también. Creo que ha hecho todo lo que tenía que hacer. Mostrarle las ganas, la voluntad para que continuase con una oferta que él no ha querido aceptar, y plantarse ahí. Y como sucedió con Ilaix Moriba, el Barça ha hecho bien. Y eso que Ilaix era un jugador de mucho más nivel que este Marc Guiu. Estábamos hablando de un futbolista que terminó la temporada de titular en el primer equipo del Barça. De titular. Con un potencial altísimo en aquel momento, y que parecía su marcha una auténtica trastada. Ahí sí yo era más pesimista, en el sentido de decir, ostras, el Barça está perdiendo un activo importante. Pero como os he dicho antes, por detrás estaba Gavi, que se ha demostrado ser bastante mejor jugador. Y el Barça en plantilla, en sus categorías inferiores, tiene un delantero del que os hablaré pronto, del que os traeré un vídeo pronto para analizarlo, que me parece el delantero de más potencial en el medio largo plazo de toda la Masía, que es Óscar Gistau. Hablamos de un jugador del 2008, 2 años menor que Marc Guiu, asociativamente es mucho mejor, es un futbolista capaz de combinar a 20, 30, 40 metros descargas, jugadas al primer toque, paredes, etc. Y a nivel goleador es una auténtica bestia. Es un futbolista con un potencial mucho más alto, que luego el fútbol es indescifrable y puede que uno tenga mejor carrera que el otro, eso no significa nada a día de hoy, pero el potencial está ahí, y si el club tiene que hacer una apuesta, tiene que cuidar, tiene que mimar a un futbolista, yo entiendo que tiene que ser al que tú veas con más capacidad para llegar al máximo nivel. Y en este caso, a pesar de que Marc Guiu ya ha rendido en los pocos minutos en el primer equipo, es Óscar Gistau. Jugador que es cadete, pero que ya ha jugado titular indiscutible con el Juvenil B, que ha terminado el curso lesionado, y que pronto, ahora que es verano, os voy a traer vídeos de él para analizarlo, para comentarlo. Así que me gustaría que me dejaseis ahora en los comentarios vuestra opinión sobre la marcha de Marc Guiu. ¿Os parece una mala noticia
¿Os parece más positivo, más negativo? ¿Cómo la valoráis? ¿Qué pensáis de todo el asunto? Os quiero leer, quiero comentar con vosotros toda esta jugada. Y como cada viernes toca que os hable de mi partner, de Soterware. Soterware es un partner de ciberseguridad y servicios informáticos para empresas. Su ecosistema de soluciones permite monitorizar y proteger tu sistema digital. También ofrece consultoría, certificaciones y otros servicios informáticos, centrándose siempre en que tu negocio esté bien protegido. Y ya para terminar, evidentemente, dejad un like en este vídeo si os ha gustado, dejad vuestros comentarios, activad la campanita y, por favor, suscribiros al canal los que no estéis suscritos, que me ayudáis muchísimo y cuantos más seáis, mejor lo pasaremos. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.